Un cordial saludo para todos. Nos disponemos para hacer la lección divina en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma del ciclo A. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Iniciamos con el primer paso, que es la lectura, la cual tomamos del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercando hacia ellos, los tocó y dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Continuamos con el segundo paso, que es la meditación. Este año estamos en el ciclo A, que corresponde al evangelista San Mateo. La liturgia cuaresmal nos va preparando hacia la vivencia plena de la Pascua. El domingo anterior meditamos y contemplamos las tentaciones de Jesús, donde él afirmó plenamente su identidad y su amor perfecto al Padre a lo largo de toda su existencia terrenal. Ahora el Evangelio nos sitúa en otra escena que vale la pena asumirla desde los dos contextos para entender su significación en lo que Dios nos quiere revelar en su sagrada palabra. Desde el escenario literario, estamos en el capítulo 17 de Mateo. Jesús acaba de hacer algo trascendental. En Cafarnaúm, en la tierra de Cesarea de Filipo, confronta a sus discípulos cuestionando sobre su percepción, donde Pedro ha afirmado que él es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pedro, en nombre de toda la comunidad, ha constatado en su vida que en Jesús se encuentra su salvación y el sentido de su vida. Es una declaración de amor. Y luego, como contraste, Pedro lo va a exorcizar porque Jesús ha realizado el primer anuncio de su pasión, lo cual contrastaba con una visión gloriosa e imperiosa del Mesías. No se pensaba que el ungido fuera a sufrir o padecer a manos de su pueblo. Este es el contexto literario en el Evangelio de Mateo, ya que al precisar la identidad de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo, ahora comienza a cobrar sentido el camino hacia Jerusalén. Pero en el contexto litúrgico nos hallamos en el segundo domingo de Cuaresma, cuya invitación esencial de este Evangelio es a cuestionarnos profundamente: ¿conozco el verdadero rostro de Dios? Luego de haber superado las dificultades y las tentaciones en mi existencia, ¿soy capaz de contemplar la gloria de Dios, gloria que posee Jesús y me quiere transmitir en mi proceso de conversión? Estoy convencida de entrar en la intimidad con Dios para poder ver en su rostro el mío. Si convergemos estas dos significaciones, nuestra vida tomará un mejor rumbo en nuestro proceso espiritual, eclesial y existencial, pues nuestra existencia va hacia Dios. Teniendo claro este panorama, meditemos los detalles que se encuentran contenidos en el pasaje de este domingo. El texto comienza diciendo 6 días después. Son los 6 días después del anuncio de la confesión de fe de Pedro y el anuncio de la pasión. Y en este punto el Padre revela la gloria que se oculta detrás del sufrimiento y la decepción que quizás tanto Jesús como los apóstoles experimentaron, no solo en el anuncio, sino en la experiencia propia de la pasión, muerte y resurrección. También hay una certeza particular, y es que este texto narra una experiencia vivida, la cual podemos leer en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos del 16 al 18. Jesús hace con Pedro, Santiago y Juan una experiencia de revelación, así como Dios llamó a Moisés en Éxodo 24, del 13 al 16, y a Elías en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 9 al 13. Él los convoca no por ser ellos, o sea, no se trata que por ser Pedro, por ser Santiago, por ser Juan los llama, no, sino por su sentido simbólico para la comunidad apostólica.
Pedro es la cabeza de la iglesia. Santiago fue el primero en dar su vida por Dios y Juan fue el último en partir de este mundo. Jesús necesitaba mostrar su gloria para que ellos entendieran el sentido de su vida. Y en este punto Mateo nos invita a hacer esa experiencia de intimidad, separarte de todo y dejarte un encuentro con el Señor a solas. Ahora bien, Dios llamó a Moisés para darle la ley, y a Elías se le reveló cuando afrontaba miedo y crisis por su misión de profeta. Es en la calma donde Dios se revela. El rostro sale resplandeciente y la valentía se une al amor para configurar al profeta. En el encuentro privado con Dios se revela nuestra propia identidad. El texto muestra que Jesús los lleva a un monte alto. No se narra un lugar geográfico ni se menciona un sitio exacto. Es el lugar de la experiencia íntima de Dios. No es solo los llevó aparte, los llevó a su lugar más propio, a lo más privado. Jesús los quiere introducir a ellos en el mundo de Dios. Por eso los llevó a lo más alto, separados del mundo físico y material, para que puedan verlo a Él y en Él sean capaces de verse a sí mismos. Hoy necesitamos esta experiencia, subir al monte del silencio, al monte del amor, al monte de la contemplación, para ver a Dios y en Él vernos a nosotros mismos. Aquí es donde se brinda el cumplimiento del anuncio del Deuteronomio capítulo 18 versículos del 15 al 19. Yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Jesús, el mismo que subió al monte a hacer su sermón inaugural con las bienaventuranzas, ahora es ese nuevo Moisés que muestra la voz de Dios. A diferencia de Marcos y de Lucas, Mateo usa un verbo griego, metamorfete, metamorfosis. El verbo es en voz pasiva en auristo. Fue transformado. Fue mostrada su verdadera figura más allá de lo cotidiano. La metamorfosis es un proceso doloroso, cuyo resultado se ve al final, y esto es lo que quiere que tomemos conciencia Mateo. Para entrar en la gloria se requiere del dolor y del sufrimiento. Así como la oruga se ve desagradable, a nadie le gusta ver a un Jesús ensangrentado, sufriendo, lastimado, pero se nos olvida que la oruga llega a ser una hermosa mariposa. Lo mismo ocurre con Cristo glorioso y resucitado. El camino terrenal de Jesús ha pasado de una forma a otra, no cambiando de naturaleza, sino que ha cambiado la comprensión de su identidad, que luego de ser nazareno, carpintero, rabí, taumaturgo, ahora se muestra como el Hijo del Dios viviente. ¿Qué sucede con esta metamorfosis? Aparece el término elapsien, alumbrar, resplandecer el rostro. El rostro de Jesús comenzó a emitir luz, es decir, no es reflejo, es la fuente de luz. Se reconoce su plena identidad divina. Luego aparece el resplandor del sol y las vestiduras, en plural, blancas como la luz, ya no tienen más colores ni distinciones. Se muestra la divinidad en su plenitud, tanto que es inaccesible a los ojos físicos. Hay un detalle que llama la atención. El Padre es quien ofrece esta transfiguración. Primero a Jesús, para que recuerde su identidad, de dónde viene y hacia dónde debe ir. Le está recordando su casa, su origen, su amor primero. Jesús también necesitaba recordar a su Padre, el cielo, su historia, su naturaleza. Él ha dejado el paraíso por entrar en nuestro mundo y nuestra historia, y el Padre es quien en esta experiencia de intimidad le hace entrar a Jesús en el espacio que Él ha dejado, para animarlo que su decisión de haber dejado el cielo y su gloria no se han separado de Él. Él sigue perteneciendo allá en una naturaleza complementaria. El Padre le ha abocado a Jesús la gloria que le espera en su misión. Por eso fueron vistos con él hablando juntos con Moisés y Elías, la ley y la profecía, hombres que gustaron de la revelación privada de Dios, hombres que sufrieron la infidelidad del pueblo hacia Dios, y hombres cuyos nombres traen a la memoria la entrega a Dios, ya pasan a un segundo plano. Ahora Jesús es la ley, la alianza, el pacto, el cumplimiento del querer de Dios. Pedro responde, es excelente estar acá. No hay nada más bello que la experiencia de intimidad y diálogo con Dios. No hay palabras, solo miradas contemplativas llenas de amor. El silencio hace surgir lo que necesita y anhela el corazón. Por eso dice, haré 3 tiendas,
porque evoca la fiesta judía de las tiendas, la fiesta que recuerda que tanto el pueblo como Dios habitaron en tiendas de campaña, dejando la esclavitud para vivir en libertad en el desierto, lo mismo que ellos y su itinerario discipular. Están preparándose para la verdadera libertad que trae la experiencia de Jesús y su Pascua Redentora. Pedro habla y sucede una interrupción. La nube los cubrió con su sombra. Para que haya sombra se necesitan dos realidades, la luz y la presencia de un cuerpo bajo un grado determinado de inclinación. Si hay una experiencia hermosa en la vida del creyente es comprender la sombra como un regalo. Es el don de la presencia de Dios que trae la protección y el abrigo. La sombra es un regalo porque garantiza una presencia. Y Dios cuando se acerca en su nube, nos está regalando y recordando su presencia, tal como con la figura de la Shekinah, la presencia gloriosa de Dios en el tabernáculo, que acompañó al pueblo en el desierto. Y un detalle muy particular, la sombra siempre invita a mirar a su fuente. Y cada vez que Dios nos da su sombra, nos invita a mirarlo y contemplarlo a Él. Hay otro regalo especial, la voz. Este es mi Hijo amado. Se declara la semejanza, la identidad plena con el Padre. Recordemos que en el contexto judío, ser hijo es parecerse a alguien, ser como alguien, tener características iguales. Es Dios quien declara que Jesús, más que nuevo Moisés o nuevo Israel, es el pleno y natural Hijo del Padre. Y sigue, en quien me complazco. Para entender esta frase, debemos leer el primer canto del siervo de Yahvé, en Isaías 42, versículo primero. El siervo es alianza y luz, es la complacencia del alma de Dios, y sobre él está el Espíritu. Y su misión se fundamenta en que fue formado por la mano de Dios, y da una orden, escúchenlo. Esto es, poner el corazón y la mente bajo el sonido de su palabra. La reacción de Pedro, Santiago y Juan es la misma que experimenta Daniel en el capítulo 10, versículo 9. Ante la visión, el profeta cae al suelo sin fuerzas. Es una fuerza que supera su capacidad. Siempre que Dios se revela, el hombre, en vez de ensalzarse o imponerse a los demás, cae al suelo reconociendo su humildad y fragilidad. Alguien que ha experimentado en su vida el diálogo con Dios nunca sale elevado. Antes prefiere callarse, guardarlo, esconderlo, porque ha reconocido en su miseria pecadora que Dios ha tenido una gracia, un gesto de amor. Por ello Jesús los levanta. Quien ve y oye a Dios no está para quedarse en el suelo. Hay una invitación especial para nosotros. Al reconocer cómo Dios nos ha bendecido y redimido en Jesús, dejemos que sea Él quien nos levante, pues Jesús quiere que aprendamos a mirarlo tal como es. Los dolores que tenemos son temporales, pero la gloria que nos espera es eterna. Ellos levantando los ojos vieron solo a Jesús. Este texto refleja con precisión el cumplimiento de la profecía de Habacuc en el capítulo 3, versículo 2. Yahvé, he oído tu fama, he visto tu obra. En medio de los años, hazla revivir. En medio de los años, dala a conocer. El Padre permite que los apóstoles, siendo testigos de la gloria de Jesús, sirvan como testimonio de la vida futura que le espera a Jesús y a ellos. Acá, así como el Padre anima a Jesús para afrontar los dolores de su pasión, anima a los apóstoles a perseverar y a seguir firmes en el amor y la fe con Jesús. El texto termina diciendo que Jesús ordena no contar a nadie la visión hasta que haya sido levantado, resucitado de entre los muertos. Y ellos vuelven a lo cotidiano con la esperanza de saber qué hay en el futuro, pero con la certeza de no evadir sus obligaciones y limitaciones. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre Celestial. Padre misericordioso, gracias te damos por habernos manifestado tu amor y tu gloria. Primero, a recordar a tu Hijo el paraíso que Él dejó por amarnos y salvarnos. Y segundo, a nosotros por revelarnos la gloria que nos espera. Realmente el camino no es fácil, pero hoy nos invitas a saber que vale la pena el sacrificio de la redención para alcanzar la entrada a tu morada. Ayúdanos a escuchar la voz de tu Hijo amado, para que también tu alma se complazca en nosotros. Amén. Contemplemos este Evangelio. Cierra tus ojos y vuelve a la escena del Evangelio. Mira a Jesús subiendo al monte. ¿Cómo sientes ese ascenso en tu vida? Mira a Jesús con Moisés y Elías. ¿Qué siente tu corazón al contemplarlo? Escucha el texto que dice: levántense y no tengan miedo. ¿Cómo te dispones al encuentro con Dios y hacerlo bien en tu cotidianidad? Asumamos nuestro compromiso de vida por medio de la acción. Acción desde Jesús, subir al monte al encuentro con Dios. Acción con Jesús, reconozco en Él la ley del amor y la voz de la verdad. Acción para Jesús, escucho al Hijo amado del Padre. Ahora, de forma personal o comunitaria, profundicemos el Evangelio de hoy.
En la lectura, ¿qué dice el texto? Meditación. ¿Qué quiere decir el texto? Oración. ¿Qué le digo a Dios desde el texto? Contemplación. ¿Cómo me adhiero existencialmente al texto? Acción. ¿Qué debo hacer según lo encontrado en el texto? Aprovechemos esta forma de orar para profundizar y escudriñar lo que Dios nos quiere decir en el hoy de nuestra fe. Conectémonos con su amor y vivamos con autenticidad lo que hemos recibido. Culminemos la lección por medio de la Santísima Virgen María. Salve Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve agracia doncella, ruega Cristo por nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos acompañe siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.